Es muy posible que hayas oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en tu vida. La gran mayoría de la gente cree que solo está asociado con pecados de la prostitución y la perversión. Sin embargo, en realidad, no se trata solo de eso. El espíritu de Jezabel posee muchas características y estas obstaculizan el crecimiento de la iglesia y alejan a la gente de la presencia de Dios. Si tú eres cristiano, debes estarte preguntando, pero hermano, ¿quién era Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estaba casada con el rey Acab y trajo prácticas paganas a Israel que desagradaron mucho a Dios. Ella fue una reina muy malvada que promovió la idolatría y mató a muchos profetas. Además de esto, persuadió a su marido a adorar a un dios distinto al Señor. Apoyó a 850 profetas de los dioses de Baal y Asera. Estos profetas realizaron rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes levantados por Dios, huyó por temor de sus amenazas. Y el temor fue tanto que incluso le pidió al Señor que le quitara la vida. Dios llenó de valor a Elías y regresó y profetizó que ella tendría una muerte sangrienta y que los perros se comerían su cadáver. Y exactamente eso sucedió. La Biblia nos dice que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel y por eso ella lo desafió. Entonces Jehú envió a algunos hombres para matarla. Invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Entonces Jehú la atropelló con su caballo. Cuando iban a sepultarla solo encontraron su cráneo, pies y manos, ya que los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso cuyo único propósito es destruir la autoridad de Dios. Como todos sabemos, su objetivo favorito es la iglesia. Desafortunadamente, en casi todas las comunidades cristianas, hay una Jezabel que engaña a las personas y obstaculiza el crecimiento espiritual. Dios quiere usarnos para derrotar a este espíritu maligno para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo podemos determinar si el espíritu de Jezabel habita entre nosotros? Hay algunas características que pueden indicar la presencia de una Jezabel en tu iglesia. Este primero es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, nos cuenta que Jezabel era una mujer vanidosa, acostumbrada a conseguir sus intereses mediante la seducción. La Biblia, el término prostitución, tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo, porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Yo también me avergüenzo de momentos de mi vida en que acepté cosas que hoy no puedo creer que las hayas aceptado. Y estuve en stage y en escenarios y en iglesias que debía haber dicho rotundamente no, pero a la necesidad del dinero, o de figurar, o de que me invitaran, o no quedarme afuera, hizo que estuviera en sitios que aun cuando todavía los veo en YouTube, me dan mucha vergüenza. Y digo, ¿por qué me vendí? Si yo me había regalado el no, si yo pude haber dicho no, esto no coincide con mis convicciones. ¿Cómo es que en algún momento de mi vida acepté estar entre gente que hacía pactos con dinero o estar allí porque dije, bueno, tal vez esto promocione más la iglesia? Tal vez mis intenciones eran correctas, pero en el fondo sabía que estaba vendiendo lo que Dios me había entregado. Jezabel practicó tanto la prostitución sexual como la hechicería. El espíritu de Jezabel entra a las iglesias a través de personas que no viven una vida de santidad. Por lo tanto, los pastores y los otros líderes deben ser cautelosos acerca de quienes ponen en el altar para ministrar. Sé que todos somos pecadores y tenemos defectos, pero la persona que está a cargo de un departamento en la iglesia necesita vivir una vida de santidad. Una persona que está en el pecado de la fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar porque necesita ser restaurada. Y debemos hacerlo con amor y paciencia, sin exponer nunca a nadie en público. Además de esta situación, también existe la prostitución espiritual. Muchos miembros de la iglesia son rebeldes hacia la comunidad donde se reúnen. Personas así saltan de rama en rama, buscando dónde encontrar a alguien que les agrade, y cada día buscan una iglesia y un pastor que cumpla sus deseos. Y cuando no están satisfechos,
crean intrigas para minar el liderazgo. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La Biblia nos dice que Jezabel adoraba ídolos y tenía un ejército de profetas, más de 850 hombres, apoyados por ella para adorar a dioses extranjeros. Hoy en día, rara vez vemos este tipo de prácticas, pero la idolatría va más allá de imágenes talladas. La idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, porque el Señor debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Por ejemplo, hoy en día existe, dentro del círculo cristiano, personalidades como cantantes y pastores, que destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y si no me crees, mira esto. Hay grandes preocupaciones con las enseñanzas de estas iglesias. Betel es una de las más atroces que hay. ¿Sabes que Jesús restringió tanto su función en la tierra que en realidad no pudo sanar a nadie? Este pastor también que vemos aquí ha enseñado muchas cosas extremadamente preocupantes. El proceso de discipulado no es Dios transformándote en otra cosa, es Él revelando quién ha sido todo este tiempo. Ahí es donde opera el espíritu de Jezabel. Esta clase de cantantes y pastores hace que la gente le idolatre y se convierten en un tipo de celebridad y reducen el evangelio y minimizan la palabra del Señor. Y hermanos, esto es algo que el Señor detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, lo que significa que quería que todo fuera a su manera. Ella convenció a su marido de que abandonara al Dios de Israel y que adorara al Dios Baal. Además, tenía mucha envidia. Una vez, ella planeó una mentira para matar a un hombre llamado Nabot, simplemente porque su esposo deseaba su tierra. Así quitó la vida y los bienes de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que desea. Y este tipo de personas también hay dentro de las iglesias. Yo he visto gente que se levantaron en contra mío y terminaron mal. Algunos terminaron muertos. O sea que cuando usted da a un pobre, usted no va a ser más próspero porque dio a un pobre. Usted va a tener lo mismo que tiene. Porque ayudar al pobre no prospera. Solo se te devuelve lo que es tuyo. Porque ¿sabe qué? Una ofrenda le recuerda a Dios quién es usted. No estoy hablando de tu ofrenda pichirri. Estoy hablando de un hombre que era agresivo en la forma de dar. Porque Dios nunca está mirando lo que usted da, sino lo que a usted le queda. Porque si usted dio una gran ofrenda, pero todavía le queda mucho, usted no dio nada. Al pastor ya di, bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Si te quedas sin nada hoy y te vas sin nada a casa, no importa, te vas lleno de Dios. Eso es. Vaya, busque y traiga algo aquí, porque quiero orar por esa ofrenda hoy. Yo sé lo que cargo. Después vaya a revisar la cuenta. Dios es especialista en agregar ceros. Esta clase de personas con este tipo de espíritu traicionan o apuñalan a otros por la espalda y buscan venganza contra aquellos que se niegan a cumplir sus órdenes. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren controlarlo todo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y compañerismo. En la iglesia, todos somos hermanos y hermanas y debemos servirnos unos a otros con amor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, debemos tener cuidado al nombrar a alguien para un puesto de liderazgo en la iglesia, que no trate mal a los hermanos. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios, al punto que muchos tuvieron que esconderse para evitar ser asesinados. Sin embargo, muchos profetas murieron a causa de Jezabel, y el propio Elías fue amenazado por ella. Una de las razones de esta persecución es que los profetas de aquella época hablaban la verdad, y no lo que Jezabel y su marido querían oír. De manera similar, el espíritu de Jezabel se puede observar en las iglesias donde las personas son perseguidos por sus propios hermanos y hermanas.
Hay iglesias donde ya todo está tan establecido que cuando un hombre o una mujer de Dios proponen volver a la palabra genuina de Dios, ¿qué ocurre? Son perseguidos y enfrentan persecución externa de personas que vienen de afuera de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios. Tengan mucho cuidado con las personas que hablan mal de sus hermanos o persiguen a los líderes y miembros porque están siendo utilizados por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo en todo lo que vemos y escuchamos en la iglesia, pero Dios nos llama a interceder y exhortar si es necesario, a no causar divisiones ni peleas. Y como vimos al inicio de este video, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Es más, en el libro de Apocalipsis, Jesús da esta advertencia a la iglesia de la tiranía por tolerar el espíritu de Jezabel entre ellos. Esto fue lo que dijo: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Así que, si hay alguien en tu iglesia con esas características, comienza a orar por esa persona, ya que puede estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero tenga cuidado de no ser utilizado por el enemigo participando en chismes y difamando a esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley, y como cristianos debemos buscar la paz por encima de todo. Muchos de estos individuos son meramente religiosos y aún no han tenido una verdadera experiencia con Jesucristo, por lo que necesitan que el Señor regenere sus corazones. Sin embargo, si esa persona se niega a ser tratada, no se puede hacer nada. La Biblia es muy clara acerca de lo que Dios hará con aquellos que permiten que cualquier espíritu demoníaco domine sus vidas. El salmista escribió: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.